necesito fama para sentirme amado, ni que la gente sepa cuál es mi nombre y no ser ignorado. Solo me bastas tú, solo me bastas tú. Lo que tengo contigo me da valor. Podría tenerlo todo, ser exitoso, sentirme importante, viajar por todo el mundo, estar rodeado de gente y no ser nadie. Solo me bastas tú, solo me bastas tú. Lo que tengo contigo me da valor. Jesús, tú lo llenas todo. Jesús, eres mi tesoro. Jesús, en ti yo sé quién soy. Yo sé quién Podría soy. faltarme todo, que no me faltes tú, que no me faltes tú. Podría tenerlo todo, ser exitoso, sentirme importante, viajar por todo el mundo, estar rodeado de gente y no ser nadie. Solo me bastas tú, Solo me bastas tú, solo me bastas tú, solo me bastas tú. Lo que tengo contigo me da valor. Jesús, tú lo llenas todo. Jesús, eres mi tesoro. Jesús, en ti yo sé
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición volver a compartir a través de este medio en el Día del Señor la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Quiero dar inicio a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dando la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero invitarle a que podamos ir a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y esta se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Le invito a que pueda leer conmigo la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Voy a invitarle a que oremos un momento en la presencia del Señor. Padre, te glorificamos, te honramos y te agradecemos este momento que nos das de oración, el permitirnos clamar a ti, Señor, el permitir, Señor, llamarte Padre. Señor, es la más grande bendición que nos has dado, que a través de tu Hijo Jesús nos has adoptado como tus hijos, dándonos así tu Espíritu por el cual clamamos y te llamamos Padre. Señor amado, gracias por permitirnos estar en este tu día, Señor, que tú has preservado para tu gloria en nosotros, en nuestra vida. Clamamos, Señor, porque ya hemos leído tu palabra y anhelamos, Señor, que ella ilumine, haga vida en nosotros. Señor, que limpie nuestro corazón, nuestras conciencias, nuestra vida. Purifica, Señor, nuestro caminar. Santifica, Señor, tu nombre en nosotros a través de tu palabra. Padre, que todo aquel que va a oír tu palabra pueda ser llevado, Señor, a tu presencia delante de ti, Señor. Sea tu palabra, Señor, para nosotros como aquel manantial que no cesa, aquel ríos de agua viva que emanan constantemente en nuestro ser, desde nuestro ser a través de tu Espíritu. Padre, clamamos por aquellos que aún no te conocen. Rogamos, Señor, que al oír tu palabra ellos puedan conocerte, que tú puedas obrar poderosamente en cada uno de nosotros, los presentes y aquellos que también están viendo, Señor, a través de este medio y están oyendo tu palabra. Señor amado, rogamos una vez más, santificado sea tu nombre, Señor, en este lugar, en nuestras vidas. Señor, ahora nos disponemos, Señor, a entregarnos a tu palabra. Permite, Señor amado, concédenos que tu palabra, tu Espíritu Santo, obre en nosotros. Amantísimo Dios, te agradecemos todo esto, una vez más rogándote ser la buena tierra, para que tu palabra, Señor, germine y dé fruto en nosotros y en todo aquel que oye. Padre, glorifícate en nuestra vida, glorifícate una vez más a través de este medio. Todo esto, Padre, lo rogamos a través de Cristo Jesús, a quien amamos, a quien deseamos y a quien por el cual te glorificamos. Amén, amén. Le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea el nombre del Señor muy glorificado en medio nuestro, ya que ha llegado este momento de poder compartir la palabra del Señor, un momento anhelado por nosotros, un momento que necesitamos. Necesitamos oír su palabra, necesitamos que ella obre en nosotros, como siempre nos recordaban los antiguos, que haga vida. Hoy a través de su palabra el Señor ha dispuesto todo este medio, todo este mecanismo para que su palabra corra, para que su palabra, en la medida que va avanzando, que va corriendo, vaya produciendo vida, vaya prosperando nuestra vida espiritual, vaya despertando, levantando a aquellos que
aún están adormecidos, incluso aquellos que aún están muertos en pecados. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír, y el oír es por su palabra. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder compartir la palabra del Señor a través de este medio. El hecho de permitirnos el Señor predicar, anunciar su palabra, esto que tanto viene a ser nuestra vida. Y es que estamos en tiempo en que la palabra del Señor sigue siendo tanto más necesaria. Un tiempo donde ciertamente se han dado ya las condiciones para comenzar a reunirnos, pero sigue siendo necesaria la palabra del Señor, tanto más hoy día, ya que podemos observar que la palabra del Señor va cumpliéndose, declarando cómo serán los últimos tiempos. El comienzo de una era apóstata, mucho más fuerte, mucho más marcada. El comienzo de una persecución, el comienzo de la aflicción del mundo. Ciertamente nosotros hemos tenido la bendición de que Dios ha resguardado hasta este tiempo este país. Pero su palabra nos declara que los tiempos son malos. Por lo tanto, frente a eso, la palabra del Señor urge. Frente a eso, las verdades de Dios que están escritas en este santo libro urgen para nosotros, para su pueblo. No solamente el oír, como dice el apóstol Santiago, ser oidores olvidadizos, sino oír la palabra del Señor para que a través de su Espíritu nos alimente, nos vivifique, despierte nuestras conciencias. Porque el apóstol Juan precisamente a eso se está refiriendo. Él está hablando, está recordando a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, Él está recordándole a la iglesia del Señor que las verdades que Él nos ha entregado a través de Cristo deben estar presentes. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué es su salvación para nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? Y Él dice y nos declara en su palabra, el versículo 16, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta verdad tan conocida, pero tan poderosa para nosotros. Porque si hay algo que el Espíritu Santo está haciendo constantemente en el Hijo, en la hija del Señor, es estar recordándoles, redarguyendo, instándoles a vivir en aquella fe a la cual hemos sido llamados. Esta fe es Cristo. El apóstol dice en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: el mensaje que hemos oído, ese anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él está hablando, hermano amado, de estas verdades que hemos vivido nosotros en el comienzo del Evangelio, de cómo Dios ha obrado en nosotros, cómo Él nos ha vivificado a través de Cristo. Es por eso que Él dice: lo que hemos oído anunciamos. No está predicando algo novedoso, no está anunciando algo novedoso, sino a través del Espíritu de Dios está, como hoy, reafirmando y recordando que el sacrificio de Cristo, la verdad de quién es Dios para nosotros, debe ser una verdad presente. Es por eso que el Señor hoy día nos lleva a este texto: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como creyentes debemos permanecer en Él, permanecer en Cristo. El comienzo de nuestra permanencia en Cristo está en las palabras declaradas en el Señor Jesús. ¿Cuáles son estas? Él llega un momento en que dice: todo aquel que está cargado, que está trabajado, venga a mí, porque yo os haré descansar. Por lo tanto, se cumple en esa verdad. Nuestro comienzo como creyentes está en esto, que el Señor un día nos llamó, viéndonos cargados y trabajados
por el pecado, nos llamó al descanso. Él dijo, vengan a mí. Por lo tanto, el comienzo de la permanencia es ir a Cristo, entrar a Cristo. Entrar en esta fe para ahora descansar en Él. Eso es lo que todos nosotros hemos vivido. Eso es lo que todos nosotros hemos disfrutado en aquel bendito comienzo, en aquel amanecer en el que el Maestro nos llamó para despojarnos de cargas, para desatar las ataduras. Como dice el apóstol Pablo a los Efesios, vosotros que en otro tiempo estabais muertos en delitos y pecados. Nuestra condición antes de conocer, antes de oír el llamado de misericordia de Cristo. En el tiempo en que hemos sido llamados ahora al Señor, hemos de vivir en el descanso permanente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa esto? El escritor de Hebreos lo explica muy bien cuando hace el llamado de entrar en el reposo. Entrar en el reposo, hermano amado, significa estar en la permanencia en Cristo, significa descansar, confiar activamente en todas las promesas que el Señor ha dado a través de su palabra. Por lo tanto, permanecer en Cristo es permanecer creyendo que es la verdadera fe y descansando en que todo lo que su palabra dice es verdad. Eso es la fe. Esa es la fe verdadera. Es la plena seguridad de que su palabra es la única verdad. No solamente es una verdad, sino que es la verdad absoluta. Por lo tanto, cuando el apóstol está hablando de permanecer en Él, está hablando de esta conducta de fe, de esta vida, de cómo nos hemos entregado nosotros a través de conocer a Cristo, de responder al santo llamado que Él nos ha hecho a descansar, a permanecer en Él. Está hablando de esta fe verdadera, esta fe que el Señor trae y coloca en el hombre, en nosotros, para ahora permanecer en Él. A través del tiempo, nuestra permanencia en el Señor comienza siempre con gozo. Dice el apóstol Santiago, con sumo gozo. Esas son nuestras verdades. Pero en la medida que vamos avanzando en la vida del Evangelio, mayormente en este tiempo, hermano amado, que no es un tiempo difícil solamente, sino nos ceñimos a la Escritura que dice que es un tiempo peligroso. La naturaleza del ser humano tiene esta tendencia, dice la Escritura, una inclinación, que es esta tendencia a seguir lo malo. Es esa lucha que el apóstol Pablo también ejemplifica ahí en Romanos, esta lucha de la carne, esta inclinación que siempre tiene que estar subyugada a los asuntos del espíritu, siempre debe ser vencida. Pero no siempre es así, mayormente en este tiempo, vuelvo a decir, donde no nos hemos congregado por un tiempo muy extenso. Es por eso que el Señor también a través de su palabra, entendiendo que este tiempo también vendría, tiempo de peligro para nuestra vida de fe, el Señor recuerda a través del apóstol Juan estas verdades que ya han sido predicadas por Cristo, que ya han sido verdaderas en Cristo. Permanecer. El Señor le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano. El Señor está diciendo en toda su predicación, en su ministerio, vosotros estáis unidos a mí. Él llegó a decir, nada podéis hacer fuera de mí. Por lo tanto, lo que está haciendo el apóstol es, entendiendo esta inclinación constante que existe en la vida del ser humano, a olvidarse, porque el ser humano es así, nuestra naturaleza humana que todavía está afectada por el pecado es así. Fácilmente nos olvidamos de aquel gran amor que el Señor ha tenido con nosotros. Voy a dar un ejemplo real. Todos nosotros, cuando conocimos al Señor, en aquel amanecer de nuestro llamado,
estábamos felizmente agradecidos, llenos de gozo hasta las lágrimas por el sacrificio de amor que hizo Cristo por nosotros. Él hizo un sacrificio por amor al Padre y también por nosotros. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros éramos conmovidos porque veíamos quiénes somos frente al Hijo de Dios. Y esto producía en nosotros lágrimas. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, nos fuimos acostumbrando a que Él dio su vida por nosotros. Y prontamente, ya también al recordarlo, como ha pasado el tiempo, es como, yo sé que Cristo murió por mí, pero ya no está el mismo sentir, sino que ahora hay otro sentir en el creyente. Como Cristo murió por nosotros, ahora vivimos en una eterna búsqueda de pedir, Señor, dame esto, Señor, necesito aquello, Señor, respóndeme, Señor. Si se da cuenta, la conducta desde el comienzo hasta esta etapa ha cambiado. Se pierde la gratitud por aquel amor. Entonces, ahora desde ese amor comenzamos a exigirle al Señor, a pedirle. Y es que el Señor nos dice, pedidme. El que busca halla, el que golpea se le abrirá. Pero el Señor lo que quiere que esté en nosotros y permanezca en nosotros es aquel amor que Él tuvo para con nosotros, que el amor y el sacrificio de Cristo sea suficiente para nuestra vida. Porque vuelvo a repetir, resulta ser que como ya sabemos que el Señor murió, ese amor que hubo en el comienzo, que es un amor perdonador, un amor que lavó y limpió mis pecados a través de su sangre, hoy día es solamente algo que yo necesito pedir más. Ese amor, hermano amado, es suficiente para nosotros. Y debe ser suficiente. Es por eso, hermano mío, es por esta causa que el Señor tiene que estar reafirmando, recordándonos a través de su Espíritu su verdad, su palabra. Debo permanecer en aquel fundamento que el Señor me ha dado a través de su palabra, el amor. Entonces ahora nosotros podíamos pensar, bueno, sí es verdad, hemos mirado como un asunto que debía ser así, entonces el Señor ya entregó su vida por nosotros. Y es como que en esa medida deberíamos seguir avanzando. Ahora, Señor, pidiendo más del Señor cuando ese amor debe ser suficiente para ti y para mí, hermano amado. Es ese amor el que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Esa es la realidad de la palabra. Pero el Señor ahora, hermano amado, nos recuerda en base a esas debilidades. Lo que comentaba es solamente un ejemplo, pero es en base a esas debilidades que hay en nosotros, es que el Señor está recordando. El Señor dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo observamos ahora nuestra permanencia? La permanencia del cristiano, hermano amado, la permanencia del creyente, ya sabemos que está en Cristo. Amén. Ya sabemos que está en Cristo Jesús y permanecemos en Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que permanecemos en Él? Porque una cosa es decir, yo permanezco en Cristo, yo soy de Cristo. El apóstol dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y está hablando de Cristo. Yo puedo decir, bueno, yo, Juanito, permanezco en el Señor. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor, porque soy cristiano. Amén. Pero el apóstol Juan nos dice y nos declara en qué forma puedo yo como creyente determinar que yo estoy permaneciendo en Él. Es por eso, hermano, no anulamos, hermano mío, los testimonios
ni mucho menos, pero algunos solamente hablan de lo que el Señor hizo antes nomás, de lo que pasó hace 25, 30 años atrás cuando el Señor me llamó. El Señor no está hablando solamente de eso, sino Él está hablando, hermano amado, de una permanencia, de algo constante, de algo que no se detuvo, algo que no quedó en el pasado. Pero ¿cómo entonces yo puedo reafirmar que eso es una realidad en mí? Es la misma palabra que nos dice esto. En los versículos anteriores, versículo 3. Y espero que usted me vaya siguiendo también con su Biblia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Para poder permanecer, ya le hemos conocido. Él nos ha llamado, cargado y trabajado para ahora descansar en Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y ahí el asunto, pues, hermano. Si yo digo que le conozco, por lo tanto puedo permanecer en Él porque sé quién es Él. La única forma de que yo pueda asegurar eso es que si en mí, ahora en Juan Pablo, Juanito, con amor, guardo sus mandamientos. Ahora, yo no le voy a preguntar a usted, me voy a preguntar a mí. Si yo guardo los mandamientos. Porque el versículo 4 nos dice algo que es categórico, hermano. Dice, el que dice, yo le conozco, yo he tenido un encuentro con Él, yo estuve con el Maestro, yo sigo al Señor, y no guarda sus mandamientos. Esto es determinante, hermano amado, para nuestra vida. No es para otros, es para nosotros. El tal es mentiroso y la verdad, que es Cristo, no está en él. Esto es determinante, hermano, para nuestra vida espiritual. Por eso el Señor el Señor Jesucristo dijo, muchos dirán, Señor, Señor. Por lo tanto, hermano mío, esto es de suma importancia para nosotros como creyentes. Es que el Evangelio no se trata solamente de decir yo le conozco, sino que el apóstol Pablo a través del Espíritu nos está diciendo que si yo le conozco, debe haber esta verdad en mí, que yo guardo sus mandamientos. Porque si alguno dice que le conoce, yo soy del Señor, yo predico la palabra, pero no guardo sus mandamientos, la Escritura no dice, es que le falta un poco al hermano, al pastor. No, dice, el tal es mentiroso. Es decir, lo que está diciendo el apóstol dice, nunca le conoció. Porque la verdad no está en él. Esto es tremendo, hermano mío, para nosotros hoy día. Porque muchos podríamos medirnos con otras varas, hermano. Nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, nuestras bendiciones. Pero lo que está diciendo la palabra del Señor deja muy exento todas esas cosas, hermano. Si yo le conozco, el resultado de conocerle, porque al conocer la verdad que es Cristo, ¿qué dice? Dice que guardo yo su palabra, sus mandamientos, su verdad. Por lo tanto, hay una gran separación, un abismo que separa a aquel que vive en la verdad con aquel que no vive en la verdad. Podría parecer creyente. Y el apóstol Juan está hablando de esto por esto mismo, por el tiempo de apostasía, por las herejías. ¿Cuáles eran las herejías? Por ejemplo, doctrinales de aquella época del primer siglo de la era cristiana. Cristo no vino en carne, parecía, pero no era carne. Pensamiento humano, filosofía, gnosticismo. Eso son y es lo mismo que hoy día está en el aire, hermano. La diferencia es que nosotros, como no estamos viviendo en las verdades del Espíritu, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que el enemigo está haciendo, cómo el enemigo está destruyendo.
hermano amado, porque de lo contrario nos daríamos cuenta, porque está escrito en su palabra. Pero Él dice, si yo digo que le conozco, por lo tanto sé quién es el Señor, debo guardar sus mandamientos. Pero si no le conozco, dice, el tal es mentiroso. Pero dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Lo que el apóstol está ejemplificando, hablando, dándonos a entender, es el hecho de que si verdaderamente aquel que le conoce, que está guardando su palabra, es aquel que le ha conocido, por lo tanto conoce su amor. Por eso es perfeccionado en amor, porque no ha olvidado nada de lo que el Señor ha hecho. No he olvidado nada de lo que el Señor ha hecho. Esa es la verdad que debo vivir. Pero ahora está este asunto. Si yo permanezco en Él, por lo tanto le conozco y debo guardar sus mandamientos. Ahora yo me debo analizar y pensar. Yo debo decir, a ver, Juanito, estás obedeciendo. Y en esta segunda comprensión, yo voy a decir, yo estoy obedeciendo, Señor, a tu palabra. Yo guardo tus mandamientos. Entonces a mí me van a decir, Juanito, ¿usted ama a su prójimo? Sí, yo amo a mi prójimo. ¿Usted obedece a los mandamientos? Amén, yo obedezco. Yo amo a mi prójimo, yo cumplo con lo que dice la palabra del Señor, yo obedezco. Amén. Vamos a ponerlo entonces en ese plano. Que conocemos al Señor, por lo tanto estamos guardando sus mandamientos. Yo obedezco al Señor. Yo hago lo que el Señor me ordena que haga. Yo proveo para el que no tiene, yo le doy al menesteroso, yo estoy preocupado de la obra del Señor, estoy entendiendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Amén. Entonces podría yo decir, entonces yo permanezco porque yo cumplo con el Señor, yo estoy viviendo en la vida del Espíritu, estoy escuchando su palabra. Ahora la pregunta que debo hacerme en esta segunda comprensión, porque ya hemos entendido la primera, sencilla. Si conoces al Señor, guarda sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, dice el apóstol, el tal es mentiroso o el tal es mentirosa. Sencillo. Ahora la permanencia. Yo permanezco en su verdad. Soy constante en el amor. Soy constante, hermano, en obedecer a su palabra. Soy constante en razonar de que debo estar ahí cumpliendo su palabra. Amén. Ahora la pregunta que debemos hacernos es en qué conducta estoy yo cumpliendo su palabra. Hace un tiempo atrás hablaba con un siervo del Señor sobre este tema, viendo que es una realidad en la vida del creyente. Yo estoy cumpliendo en obedecer a la orden de la palabra del Señor. El Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo veo en mí que yo estoy amando a mi prójimo. Amén. Yo estoy amando a mi prójimo. Yo amo a todos los que están aquí presentes. Yo los amo. Porque el Señor me mandó a amarlos. Ya, amén, yo estoy cumpliendo. El Señor me dice, someteo a la autoridad. Ya, amén, yo me voy a someter a la autoridad. La Escritura dice obedecer a vuestros pastores. Ya, amén, voy a obedecer, Señor. Ya, voy a obedecer. Y lo hago, obedezco. Pero la pregunta que debo hacerme, y era la cual este siervo del Señor me llamaba a razonar, ¿cuál es la conducta que adquiero para cumplir esta labor? Porque puedo yo pensar que estoy cumpliendo con obedecer a la palabra del Señor, me puedo sentir fiel, aun cuando nosotros decimos que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es una frase que nos gusta bastante, porque no pareciera ser que nos quita un poco de responsabilidad, pero no. La vida del verdadero creyente, de aquel que está viviendo la fe verdadera, no es una vida que le esté costando entonces obedecer al Señor. Pero puede ser que en la vida de este creyente, que en nuestra vida, estemos siendo afectados solamente por creer que en obedecer o en hacer algo está nuestra bendición. Lo que somos llamados a razonar, hermano amado, que el Señor nos dice a través de su palabra que el que dice que permanece en Él debe ahora andar como Él anduvo. Por lo tanto, está nuestra conciencia, nuestro razonamiento de permanencia, pero ahora está esta segunda verdad, que
Permaneciendo en Él debemos andar como Él anduvo. Y aquí debemos no mirarnos solamente cómo yo creo que lo estoy haciendo, sino debo mirar a Cristo. Si yo sigo mirando cómo lo estoy haciendo, como somos poco autocríticos, ya que tenemos esa inclinación a encontrarnos todo bueno, no, si estoy bien, yo estoy bien en el Señor. No oro siempre, pero estoy bien. Tenemos esa inclinación, hermano. Y nos miramos nosotros y somos complacientes con nosotros. Al final es como que el Señor nos debiera algo a nosotros, y es todo lo contrario. Nosotros somos deudores. Dice el apóstol, no a la carne, sino al Espíritu. Sencillo, hermano. Piensa en esto. ¿Vives como un deudor del Señor? Piénsalo. ¿Yo vivo como un deudor del Señor? A veces no. Somos deudores al Espíritu. Pero ahora permanecemos en el Señor y lo entendemos. Pero ahora el Señor nos dice, sí, pero debes permanecer no mirándote a ti mismo, no mirándote que tú cumples con el Señor, que tú haces lo que el Señor te ha ordenado. Sino que ahora debes andar, no como sigues andando, sino como Él anduvo. Y está hablando de su vida terrena en esta tierra. Por lo tanto, cuando quieras ver vida de obediencia, no te mires a ti mismo, no te mires al espejo. Mira a Cristo y compárate con Cristo. Yo debo compararme con Cristo, al decir, para poder ver todas las grandes deficiencias y falencias que hay a veces en mi conducta de fe, en mi conducta de obediencia. Miremos al Señor. El Señor dijo, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo trabajo porque el Padre hasta esta hora trabaja. Él llegó a decir, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el ejemplo que me está dando en esta frase muy corta de la vida del Señor y el ministerio del Señor? ¿Qué está diciendo el Señor en eso? Que Él era obediente, que no cuestionaba al Señor. Pero Él, ¿por qué obedecía al Padre? Porque Él amaba al Padre. Por eso obedece. Por lo tanto, nuestra regla, hermano mío, nuestra forma de vivir debe ser conforme a la vida del Señor. Él obedeció no porque había que obedecer, porque en el fondo eso nos da, no sé, un estatus de religiosidad. Él no está obedeciendo porque simplemente es un cristiano, un cristiano pentecostal, hermano amado. Él obedece porque ama la voluntad del Padre. Dice la Escritura que Él se humilló haciéndose obediente hasta muerte de cruz. Y su obediencia está ligada al amor del Padre. Por lo tanto, cuando yo digo que permanezco en Él, debo ahora andar como Él anduvo en estas grandes verdades. Que todo lo que haga debe ser en amor. Debe ser con alegría. Un ejemplo, hermano. La palabra del Señor me dice que el que da, dé con liberalidad. Esa es la palabra del Señor. Todos nosotros nos dice eso. ¿Qué significa? Que demos con amor. Dice, hacedlo todo mirando como al Señor. Haced todo para que su nombre sea glorificado. Que no haya tristeza, que no se haga por necesidad. La Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Y esto no se trata, hermano, de la moneda, no se trata de eso. Se trata de aquello que nace primeramente en el corazón de mi vida como creyente. ¿Cumplo porque tengo que cumplir? ¿Voy a la iglesia porque hay que ir? ¿Quiero volver a la iglesia para ver cuántos vuelven? ¿Voy a la iglesia para que nadie diga nada? ¿Guardas el día del Señor para honrarle? Esas son las cosas que debemos nosotros analizar ahora delante del Señor. Yo debo analizarme delante del Señor
y confesar ahora, Señor, he estado cumpliendo tus mandamientos, que es el conocerte, el estar en ti. Estoy cumpliendo tus mandamientos, pero he carecido de amor. Lo he hecho, Señor, porque hay que hacerlo. No lo he hecho con alegría. He amado a mi prójimo, pero no como tú me ordenas, como a mí mismo, como yo me amo a mí mismo. Señor, he guardado el día que tú has dado para tu nombre, pero a medias. No he podido, Señor, todo este tiempo santificar un día para ti, en que te alabe, en que te honre, en que te glorifique. Señor, perdóname. Ir a las plantas del Señor para poder confesar, porque esto es necesario confesarlo, hermano, ante el Señor. Todos nosotros. Yo debo ir a confesar, Señor, he estado amando, pero no como tú amas. Cada vez, hermano mío, que amemos, no como el Señor nos ha amado, estamos amando con el amor carnal y un amor condicionado. Entonces ese amor siempre está pidiendo y demandando más de otros. El amor de Dios no demanda de otros, sino que sumerge al cristiano, sumerge al creyente, al hijo, a la hija de Dios, la sumerge en ese amor tan inmenso, el amor que sobrepasa todo entendimiento, tan grande. Señor, no he estado amando como tú me amas a mí, a mi prójimo, sino lo amo con un dejo de carnalidad, Señor. No he estado cumpliendo, Señor, tus mandamientos porque me cuesta, Señor, obedecer. Soy carnal, Señor, perdóname. Vence, Señor, esto en mí para poder permanecer en Él verdaderamente, en la fe verdadera, viva, esta fe que está creciendo, esta fe del creyente que está siendo perfeccionado en el amor de Dios. Debemos andar como Él anduvo. Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Podría ser esa nuestra verdad? Sí, podría ser. ¿Podría ser esa tu realidad? Sí, podría ser. Que esta gran verdad se cumpla en nosotros y que su Espíritu Santo, hermano, te lleve a ti y a mí al arrepentimiento, ir ante este amoroso Padre y que podamos clamar: Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname, yo he fallado, he cumplido tus mandamientos a mi manera. Señor, ¿por qué me cuesta tanto cumplir, obedecer, confesar? Para que el Señor ahora pueda levantarnos en victoria y pueda haber crecimiento en nosotros. Un verdadero crecimiento, hermano, que es el crecimiento en el Espíritu. ¿Cuál es ese? Tu vida y la mía, perfeccionados en el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos en gratitud. Padre, tú eres bueno, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, recordar estas verdades. Verdades de amor. Ser perfeccionados en tu palabra para crecer en tu gracia, Señor. Señor, ruego que a través de tu Espíritu podamos nosotros como creyentes confesar ante tu presencia todas aquellas cosas que nos están impidiendo crecer, todas aquellas cosas que me están impidiendo, Señor, que tú perfecciones, Señor, mi vida. Señor, que no se halle en mí, en mi corazón, mentira, que no se halle en mí engaño, Señor, porque eso no estuvo en tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro modelo.
en el cual anhelo yo permanecer. Amantísimo Dios, cúmplase tu palabra en nosotros y que nosotros podamos permanecer en Cristo y andar como Cristo, hablar como tu Hijo Jesús, amar como tú nos amas, tener misericordia como tú tienes misericordia, pensar como pensó tu Hijo Jesús, siempre gobernado por tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Cúmplase en nosotros, Señor, esta bendición. Concédenos, oh Dios amado, que muchos puedan ser liberados de la esclavitud, Señor, para poder vivir en la libertad de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, 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 amado Dios. Amantísimo y eterno Dios, te agradecemos todo esto a través de Jesús, quien es santo, bendito y amado por tus hijos. Y a través de Él te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Que su palabra permanezca siempre en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestras conversaciones. Y permita al Señor que comencemos a crecer para que prontamente podamos volver a congregarnos. Que Dios les bendiga grandemente. Un cariñoso saludo al circuito de Santa Julia, a la familia de la fe que ya a sus guías de clase, mi hermano Jaime, mi hermana Teresita, a los Pinos, a la familia de la fe que se encuentra también en aquel lugar, a los guías de clase, mi hermano Francisco, mi hermana Amelia, y también a todos los que estamos cerca del Templo Central, al sector Caletigrilla y Vista Hermosa. Que Dios les bendiga grandemente. Si es la voluntad del Señor, nos encontraremos el día martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. No olvidar la oración del día lunes de las 20:30 horas a las 21 horas. Dios les bendiga. Hasta pronto.